El 26 de junio de 2020, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos votó por algo nunca antes hecho. Aprobó un proyecto de ley para crear el Estado 51, al otorgarle a su capital, Washington D.C., la condición de Estado. Cada miembro de la Cámara de Representantes representa entre 500,000 y 1,000,000 de estadounidenses. Los 700,000 residentes del D.C. están representados por esta mujer, Eleanor Holmes Norton, pero no pudo votar el proyecto de ley del Estado porque ella es diferente de los demás. Ella puede hablar en el Pleno e introducir proyectos de ley, pero en realidad no puede votar. Los territorios estadounidenses como Puerto Rico y Guam también están representados en el Congreso por delegados que no pueden votar. Pero a diferencia de los residentes de D.C., los estadounidenses en estos lugares no pagan impuestos federales al gobierno de Estados Unidos. De hecho, en D.C. la persona promedio paga más en impuestos federales que en cualquier estado, y no está contenta con eso, por lo que las placas de D.C. dicen impuestos sin representación. El presidente Trump ha prometido impedir que Washington D.C. se convierta en un estado, así que el voto de la Cámara fue solo simbólico. Pero los residentes de Washington D.C. tienen claro lo que quieren. Entonces se convertirá D.C. de verdad en un estado. Y debería hacerlo. Se supone que el gobierno federal estadounidense no tiene su sede en un estado. La Constitución dice que debería estar en un distrito federal neutral, lo que hoy se llama el Distrito de Columbia. Pero desde la fundación del país, el distrito se ha convertido en una ciudad importante. La mayor parte de su existencia como ciudad, el distrito ha estado bajo el control del Congreso de los Estados Unidos. En los años 60, el Congreso hizo algunas concesiones a la solicitud de D.C. para la representación. Le otorgó votos del colegio electoral para las elecciones presidenciales, un miembro sin derecho a voto en el Congreso, y finalmente el derecho a elegir su propio gobierno local. Pero debido a que el Congreso aún controla por completo su presupuesto, a menudo menoscaban al gobierno local, otra de las principales razones por las cuales los residentes de D.C. quieren la estadidad. Como la mayoría de las ciudades estadounidenses, es una ciudad progresista. Entonces, las leyes entran en conflicto, en cierta medida, con la de los republicanos conservadores. Eso es minimizarlo un poco. En las elecciones de 2016, Trump solo obtuvo un gran 4% de los votos en D.C. El Congreso ha evitado que D.C. use sus impuestos locales en cosas como servicios de aborto o programas de intercambio de agujas para reducir el VIH-Sida. Intentaron socavar las leyes de armas de fuego de D.C. y los beneficios del matrimonio entre personas del mismo sexo, y evitaron que la ciudad legalizara la marihuana. Hay problemas en el país que son muy controvertidos, y donde los republicanos no pueden hacer nada, por eso es que utilizan el distrito como respaldo. El plan de Holmes Norton convertiría la mayor parte del Distrito de Columbia en un nuevo estado llamado Douglas Commonwealth. Aún habría un distrito federal alrededor de los edificios gubernamentales, pero los 171 kilómetros cuadrados restantes se convertirían en el nuevo estado más pequeño, pero todavía tendría una población más grande que 2 estados, y sería aproximadamente del mismo tamaño que otros 4. Entonces, ¿qué los detiene? Bueno, los representantes de otros estados tienen muchas razones. Los padres fundadores no concibieron Washington D.C. como un estado. Washington D.C. es una ciudad, no un estado. No hay manufactura, no hay minería ni tala. Pero no es coincidencia que cada representante que habla en contra de la estadidad aquí sea republicano. La estadidad le daría a D.C. y muy probablemente al Partido Demócrata un voto más en la Cámara de Representantes y 2 votos más en el Senado, lo que significa que el obstáculo real para la estadidad es la política. De hecho, siempre la estadidad es una cuestión política. En las décadas posteriores a la fundación del país, se agregaron regularmente nuevos estados sin muchos problemas. Hasta 1818, cuando Missouri quiso convertirse en un nuevo estado. En ese momento el poder y el Congreso estaban equilibrados entre estados que permitían la esclavitud y estados que no. Missouri, que se convertiría en un estado esclavo, inclinaría ese equilibrio que los representantes de los estados libres no querían. Pero el Congreso llegó a un acuerdo. Missouri se agregaría al mismo tiempo que Maine, un estado libre, un par para mantener el equilibrio político. Después de eso, los estados se agregaron principalmente en pares. Arkansas un estado esclavo, con Michigan un estado libre. Florida un estado esclavo, con Iowa un estado libre. Texas un estado esclavo, con Wisconsin un estado libre. Y ese sistema también se usó para mantener el equilibrio entre los partidos políticos. En 1959, con la adición de Hawái, que tenía mayoría republicana en ese momento, y Alaska con mayoría demócrata. Actualmente, los demócratas controlan una cámara del Congreso, pero los republicanos controlan la otra, y la presidencia.
Y mientras ese sea el caso, es poco probable que DC se convierta en un estado. Ciertamente sería más fácil si hubiera alguna jurisdicción lista para convertirse en un estado, que fuera una jurisdicción republicana. La última vez que la Cámara votó por la condición de estado de DC fue en 1993, cuando los demócratas tenían una mayoría, aún mayor que la de hoy. El proyecto no fue aceptado, con más de 100 demócratas votando no. El 2020 podría ser diferente. El COVID está afectando la economía. Hay más de 6 millones de reclamos de desempleo. En marzo, el Congreso aprobó un proyecto de ley de asistencia que otorga a cada estado al menos $1,000 millones. Pero DC, que generalmente es tratado como un estado, en los financiamientos del Congreso fue tratado como un territorio de los Estados Unidos y obtuvo menos de la mitad. El ser tratado como un territorio es algo impactante, es algo irritante. En junio, cuando las protestas contra la violencia policial se extendieron por todo el país, la Guardia Nacional patrullaba partes de la ciudad. Ese tipo de actividad sería ilegal en todos los estados, pero no en DC. No debería haber tropas de otros estados en Washington, D.C. Los últimos días demuestran que nuestra lucha por la estadidad también se trata de nuestro derecho a la autonomía. Es hora de que la estadidad llegue a Washington, D.C. Hemos visto en términos muy dolorosos y francamente violentos lo que la falta de estadidad puede traer a los residentes del Distrito de Columbia. Ahora mismo, las personas a cargo del gobierno federal se oponen a la estadidad de DC, pero solo se necesita una elección para cambiar eso. Mi propio abuelo se convirtió en uno de los primeros afroamericanos en unirse al departamento de bomberos de DC. Mi bisabuelo, su padre, Richard Holmes, era un esclavo fugitivo de Virginia. Caminó hacia la libertad, pero no caminó hacia la igualdad. Así que me imagino que estoy retomando donde lo dejó. Nos dio a la libertad, llevó a la familia Holmes a la libertad. Ahora tengo que llevar a la familia Holmes y a todos mis electores a la igualdad.